Cruïlla d'Europa, un programa dirigit per la periodista Teresa Carreras. Aquesta temporada amb la col·laboració del divulgador en Ciències de la Salut Eloi Santos, de l'Institut de Recerca Josep Carreras i del periodista europeista Gabriel Vázquez, compromesos amb la salut, el medi ambient i la pau en un món just. El 2026 comenzó con un ataque a Venezuela que no puede leerse de manera aislada. Se trata de un nuevo golpe al Estado de Derecho de los pueblos latinoamericanos y de una señal preocupante del retorno a viejas lógicas de dominación. La reaparición de la doctrina Monroe en América Latina no es solo un anacronismo, es también un claro retroceso en materia de derechos, soberanía y autodeterminación. Este escenario se inscribe en un contexto internacional marcado por el avance de estrategias políticas de derecha extrema y neofascismo. Estas corrientes de pensamiento que creíamos superadas vuelven a ocupar el centro de la escena, erosionando consensos básicos que la humanidad había logrado construir tras décadas de luchas. Hoy, de manera alarmante, volvemos a discutir cuestiones tan elementales como la tolerancia, el respeto por la dignidad humana y la vigencia de los tratados internacionales. Podemos afirmar que el paradigma sobre el cual se establecieron acuerdos de solidaridad, de cooperación y de democracia entre los pueblos está seriamente fracturado y no siempre es necesaria la intervención directa de fuerzas extremas o externas para que esto ocurra. En muchos países, lamentablemente, los procesos de debilitamiento democrático se han gestado desde adentro, desde el propio contexto de un país. El surgimiento de figuras que encarnan estas políticas neoliberales extremas, como el caso de Javier Milei en Argentina, pone en evidencia el rol de sectores internos que, amparados en los privilegios que detentan, han promovido el ascenso de liderazgos que no representan al conjunto de la sociedad, sino que responden exclusivamente a intereses económicos y políticos concentrados. Frente a este panorama, el gran desafío que tenemos como sociedad a escala mundial y particularmente en América Latina es enorme. Es tratar de reconstruir esos consensos, de defender la democracia y reafirmar que la soberanía y los derechos de los pueblos no son negociables, al igual que los derechos humanos. Bon día, buena semana. Gracias a nuestra amiga Sandra Viviana Míguez. Ella es la autora de este audio con el que hemos empezado el programa, que ya lo pusimos cuando iniciamos esta temporada, porque nos pareció que como tú eras una persona que llegas de Argentina, que vienes de Argentina, nos podías resumir o explicar mejor la situació en Amèrica Latina. Per tant, que moltes gràcies per això. Aquesta setmana tenim els nostres estudis de Mataró Ràdio en aquesta convidada d'excepció. Ella és la Sandra Viviana Míguez, una periodista i columnista argentina, bona amiga, que, com ells diuen allà, ha cruzado el charco per passar uns dies aquí a Barcelona amb els seus fills i presentar-nos el seu darrer llibre, que és realment del que volem parlar. La Sandra Viviana Míguez és periodista i comunicadora social especialista en gènere, drets humans i comunicació en salut. Ella, a l'Argentina, és conductora des de fa 14 anys del programa de ràdio I de repente la noche, amb un enfocament de drets. El programa s'emet per 10 emissores de la província argentina d'Entre Ríos, que és una de les més poblades del país. La capital és Paraná, això ella ja ens ho recordarà tot, i tenen un casal català del qual jo el conec i tu també les debes conocer, Claro que sí. Ah, Buenos días y gracias. Molt bé. Doncs la Sandra és assessora també de comunicació política al Senat i a la Càmera de Representants, a la Càmera de Diputats d'Entre Ríos. Ella és autora de 2 llibres per ara, presentarem el segon. El primer es diu Crímenes menores, género y poder judicial i és de l'editorial Azogue.
i que l'ha publicat fa ara aproximadament un any, el Líbranos del Mal, que també és de la mateixa editorial. La Sandra és membre de la Xarxa Internacional de Periodistes en Visió de Gènere de l'Argentina, que va sorgir l'any 2000, la xarxa va sorgir l'any 2005 arran de la primera trobada internacional de periodisme que es va fer a Morelia, Mèxic, per treballar per un periodisme incloent i no sexista. I ara ja té presència, no sé a quants, aquí tenim una altra companya que ens dirà quants són, però segur que més de 25 països o més la xarxa. I a Catalunya també, naturalment. Doncs ja està, saludem a la Sandra i després saludarem també a una altra companya que la tenim a l'Argentina, la tenim a Entre Ríos. Ella és la Clàudia. A ver, bon dia, Clàudia. Buenos días. Buenos días. A ver si nos dices tu apellido, que yo no me lo entiendo. Me lo he escrito. Es muy fácil. Balma Rosa. Balma Rosa. Balma Rosa. Perfecto. Pues ya está. Gracias por acompañarnos también desde Entre Ríos. A ver si tú... ¿qué temperatura hace? ¿Qué es lo que estás viendo? Seguro que estarás en un estudio. Pero dinos qué temperatura hace. En este momento está haciendo 22 grados. Aquí estamos en pleno verano y son las 6:15 de la mañana. Claro. Muy tempranito aquí. Está amaneciendo con mucho calor y mucha humedad típica de esta zona tan cercana al río. Moltes gràcies, Clàudia, perquè jo ja sabia que et fèiem una jugada, que te hacíamos una jugarreta haciéndote levantar tan pronto. Pero No importa. Estamos muy contentas porque tú y Sandra sois muy amigas, también con Tona, que estuvo visitándoos. Buen día, buenos días, Claudia. Buenos días, Tona. Un gusto escucharte. Un petonàs. Un abrazo, Claudita, un gusto saludarte. Gusto en saludarte, Sandrita. Cariños i un abrazote. Molt bé, doncs ja està. De totes maneres, nosaltres ara amb això de les llengües ho ordenarem. La Clàudia no entén el català i, en canvi, la Sandra sí, i la Tona és catalana. Per tant, que nosaltres parlarem en castellà sobretot quan ens haguem de dirigir a la Clàudia. ¿Te parece bien, Clàudia? Perfecto. Y tú, sí. Si no nos entiendes por cualquier motivo, nos lo dices, que la radio con educación se puede hacer siempre y sin pisarte uno al otro. ¿De acuerdo? De acuerdo, yo ajusto mis comprensión de lo que se va dando, no se preocupen. Muy bien. Es muy claro, además. Muy bien. Gràcies. Doncs ja està. Ella sap, la Sandra, que nosaltres fem el programa en català, la Clàudia també, perquè jo li he explicat, i els temes que es presenten són temes que interessen als argentins que viuen a l'Argentina o que viuen aquí, al Maresme, a Catalunya, a l'estat espanyol, que n'hi ha molts. I, per tant, que ens escolten moltes vegades per la xarxa audiovisual local, la XAL. La Sandra ha vingut a Paranà uns dies la inestimable companyia de la nostra companya i amiga, la periodista Tona Guzzi, que ja s'ha presentat ella, que ella ha vingut de Calella i que aquesta setmana i la passada els trens van fatals. El tema dels trens i que m'ha fet descobrir que entre Calella i Mataró només tenim un autobús al dia. He quedat de pasta de moniato perquè estic acostumada a agafar el tren i avui o aquests dies que hagués necessitat, doncs mira, m'heu hagut de venir a buscar, el qual estic molt agraïda. No, això li hem d'agrair a l'Aicham, que és el nostre bon veí. Doncs, Tona, parlem una mica, tu sempre parles català, però també quan ens haguem de parlar amb la Clàudia parlarem en castellà. I si ens poguessis presentar on està Entre Ríos, perquè molts parlem d'Amèrica Latina, però eso es muy grande. Sí, cuando se dice Argentina, en general se menciona Buenos Aires. Y en realidad Entre Ríos está sobre el norte de la provincia de Buenos Aires, es la provincia que sigue hacia el norte, y la ciudad de Paraná concretamente está a 500 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires.
Déu-n'hi-do. Limita también en su parte por el río Uruguay con la República Oriental del Uruguay, al norte con la provincia de Corrientes y al este con la provincia de Santa Fe. Però Déu-n'hi-do. I quanta gent viu en aquest... Aproximadamente en la provincia hay un poco más de 1 millón de habitantes, concentrados sobre todo en la ciudad de Paraná, que tendrá aproximadamente unos 400.000 habitantes, y después hay otras localidades como Concordia, Gualeguaychú, que son las que le siguen en orden de importancia. Y es una provincia que tiene una trascendencia fundamental en el ámbito productivo, justamente porque hay mucha producción ganadera, agrícola, hay alta producción también de pollos, es decir, todo lo que tiene que ver con animales, también con granos, con arroz, con naranjas. Es una provincia muy rica en cuanto a recursos i al sector productiu més important del país. I s'oblida de dir que és un lloc preciós. També. Que està entre rius, entre el riu Paranà i el riu Uruguai. Ja com aprendió. Que són uns rius preciosos, immensos, sobretot el Paranà, i que et presenten uns paisatges d'illes que hi ha al mig del riu i de postes de sol increíbles. Sí, además es como si fuera un territorio rodeado justamente por ríos, por eso de allí su nombre. Tiene el río Paraná, el río Uruguay, que convergen, ambos confluyen en el río de la Plata, y por el norte el límite son 2 ríos más pequeños, que es el río Mocoretá y Guayquiraro. Entonces por eso podríamos pensar en la provincia como un territorio que es como si fuera una gran isla. ¿No? Todo ese paisaje del cual habla Tona viene de todo lo que es la Gran Amazonia, ¿no? O Amazonía. No, molt bé, molt bé. Doncs així, la Sandra, la Tona i la Clàudia, i jo mateixa, ajudarem a la nostra audiència, que per ells fem el programa cada setmana, és a conèixer millor el que és Amèrica del Sud, Latinoamèrica, com la llamáis vosotros. Sí. ¿Vale? Doncs ja està. Pere, ens pots... Doncs nosaltres estem aquí per presentar aquest llibre, Líbranos del mal, de la Sandra Virginia Míguez. Té un subtítol, El poder de la Iglesia entre la devoción i la violència. Per tant que jo aquí el tinc resumit, és un tema que aquí a Catalunya les violències entre l'Església, dins de l'Església, també el coneixem, han sortit diverses coses a la premsa en les congregacions religioses. Això va arribar fins al Papa Francesc. I el que passa, jo volia saber com és que tu et vas interessar per investigar aquest tema un cop va saltar a la llum. Perquè, deixa'm explicar, que el més greu és que la senyora Luisa Esther Toledo, ella era la priora d'un convent de monges de clausura de les Carmelites de la província de Nogoya, la província d'Entre Ríos, i va ser denunciada per 2 monges, Roxana Peña i Sílvia Albarrenque, per les tortures i vexacions a les quals la sometia. D'això no fa tants anys, això es va saber el 2016, va passar a la província d'Entre Ríos i és d'on elles són nascudes i on elles viuen. I per tant, el que sí que nosaltres diem és que ens expliquis més en profunditat la investigació que et va portar a fer el llibre. Bueno, el caso tuvo muchísima repercusión en la provincia porque una no se imagina que en una organización religiosa pasamos por el frente de una iglesia, de una institución de estas características, y nunca nos imaginamos o no se nos cruza por la cabeza pensar que allí se están pudiendo cometer delitos. Entonces, cuando sale el caso de manera pública, que se expone la situación, tuvo muchísima repercusión porque pensemos que además desde la justicia se ordenó un allanamiento en el convento
donde a partir de ese allanamiento se encuentran elementos de tortura, látigos, cilicios y demás. Sí. Esta fue una denuncia que radicaron estas dos monjas contra la madre superiora del convento, y a partir de allí se sustancia todo un proceso judicial que yo tuve oportunidad de seguir, donde finalmente se condena a esta monja, a Luisa Esther Toledo, por el delito de privación ilegítima de la libertad, es decir, tuvo retenidas contra su voluntad a estas dos monjas, una por el término de 7 años y la otra por el término de 5 años, y aplicación de métodos de tortura. Esto es realmente llamativo, que la Iglesia finalmente sea juzgada en este sentido, una persona integrante de la Iglesia sea condenada, como lo fue Luisa Esther Toledo, y me parecía que era importante este caso para poder adentrarnos en todos los aspectos que estaban en juego en esa trama que posibilitó que estos delitos se estuvieran cometiendo en esta institución. Y eso me permitió indagar y averiguar y estudiar cómo se había formado la congregación, cuáles eran sus orígenes, por qué tenían ese reglamento que permitía este tipo de situaciones, por qué el arzobispo de la ciudad, teniendo conocimiento del caso, no tomó intervención para frenar un delito, por qué también se trató de amparar la situación bajo lo que son los preceptos del derecho canónico, una serie de elementos que me parecían que demostraban una trama muy compleja por el cual estaba sucediendo esto en este convento, y no sabemos tampoco si al día de hoy se han tomado decisiones para que no esté sucediendo en otras instituciones esto mismo. La idea del libro era justamente que al develar todos estos elementos, cada persona pueda analizar la situación y tratar de entender de que esto no puede volver a repetirse, ¿no? Fundamentalmente por todo lo que ha sido o lo que ha significado para las víctimas haber estado sometidas a este sistema de torturas, de vejaciones, de sometimiento, de privación de la libertad, ¿no? Todos estos elementos que son dentro de lo que denominamos el conjunto de pautas de los derechos humanos más elementales. Ahora vamos a preguntarte, Claudia, ¿qué opinas del libro? Porque también te lo has leído, como yo, muy interesante. Pero primero hay una cosa de las que has dicho varias cosas, que no sabemos si esto continúa en el interior. Y eso creo que es preocupante. Claro, a mí me preocupa también, y yo lo dejo planteado como un interrogante en el libro, porque digo, ¿quién está controlando que en esta o en cualquier otra institución religiosa de cualquier otra parte se estén cometiendo delitos parecidos o este tipo de delitos o delitos más aberrantes? Por eso también en el libro se citan otros casos, ¿no? Se citan otras situaciones de vulneración de derechos. Exacto, sí. Que han sucedido no solamente en Argentina. Nosotros sabemos aquí lo que ha sido el caso de este caso emblemático de las Magdalenas, ¿no? Las lavanderías de la Magdalena, en donde mujeres eran llevadas a estas instituciones para que dieran a luz, y luego estos hijos eran entregados, y luego ellas eran nuevamente, circulaban socialmente nuevamente en la comunidad, pero donde también se vulneraba derechos de muchas mujeres. O el caso del Opus Dei, que hoy está tan en boga y que está siendo denunciado en todas partes del mundo por también someter a mujeres a situaciones de privación de la libertad, a sometimientos, a distintos tipos de sometimientos. En este caso, en el convento de Nogoyá, no se constataron vejaciones sexuales, ¿no? No sé, pero sí otro tipo de vejaciones. Con cilicios y con cilicios, con látigos, con amedrentamiento, con torturas psicológicas, con la vulneración absoluta de la libertad. Pero sí en otros casos sabemos que ha pasado también que han surgido denuncias por sometimientos sexuales. Y uno de los casos más emblemáticos también en Argentina es del cura Grassi,
que fue también condenado con anterioridad. ¿Qué cura es? Es un cura que tenía a cargo una fundación que se llamaba Felices los Niños, que albergaba justamente a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad y los sometía sexualmente. Esto fue develado hace ya unos cuantos años, han pasado más de 15 años de este caso en donde fue condenado, pero no sabemos, y volvemos al principio de la pregunta, no sabemos qué pautas están tomando las instituciones religiosas para controlar que esto no se vuelva a estar cometiendo en otras instituciones. I esto és algo que nos debiera preocupar. Tona, tu vols afegir-hi alguna cosa? Tu, quan estàvem preparant el tema, em vas dir és estrany perquè a Llatinoamèrica es produeixen lluites d'alliberament social, religiós, com per exemple la teoria de l'alliberament, per un cantó, i per altres produeixen casos com aquest. Sí, ho penso, que coexisteixen, no? Que aquesta capacitat que ha de mantenir ocultes moltes de les violències, no?, que s'exerceixen contra les dones. I, clar, en aquest cas ho tenen més fàcil, no?, en un convent de clausura, que val a dir que això també ho vull dir, no?, que a Catalunya queden, crec que 3 o 4 convents de clausura de carmelites descalces i que són uns convents, monestirs molt oberts, on hi ha molta participació de la gent de les ciutats i dels pobles i per tant... Això no passaria. Exacte. Vull dir que cal tenir-ho present i que, en fi, jo ho conec de primera mà perquè tinc una tieta, no? Dit això, el que també em va sobtar al llibre de la Carme és com tot al final passa per unes categories, no?, superiors masculines, sempre. Exacte. I això passa amb les ordres religioses de dones, exactament igual. És a dir, tenen el monestir que sigui, amb la priora, que evidentment en aquest cas la priora exercia violència damunt les seves companyes, les que havia de cuidar en teoria i donar aprenentatge, no?, fer mestratge, i això és gravíssim, però a part d'això aquí es pot acudir, no?, quan estàs en situacions, igual que les dones víctimes de violència masclista, doncs a la família, al poble, no?, que queden com en un cercle tancat i costa molt trencar-lo i sortir-ho i denunciar-ho i ser entesa i compresa i acompanyada en tot el procés, imagina't aquestes dones, no?, que explica la Sandra al seu llibre. I doncs quan surts d'aquí, a més, l'immediat superior és el bisbe, que és un home, encara que no tingui el poder total, perquè de fet depenen directament del papa, no? Però fixem-nos que no hi ha un poder decisori investigador dins d'elles mateixes, no? I això em va semblar que era un exemple molt clar, molt més evident un cop ha estat destapat de moltes violències masclistes, no? Sí, un segundo, Claudia, ahora mismo te damos paso. Les violències masclistes que s'han donat aquí a Catalunya, que han estat denunciades per persones que les han patit, és un primer pas? Pregunto. Sí, no? I dins de l'Església també, no? Hi ha els casos de pederàstia i d'assetjament i abús sexual, no?, d'escoles religioses, de Montserrat mateix, no? Sí. Vull dir, i que de vegades s'enfronta bé i amb força i amb netedat per entendre'ns, i de vegades s'intenta tapar o s'intenta minimitzar els danys, no? És una reflexió que ens hem de fer. Sí. Hay como un doble estándar, ¿no? Podríamos decir, hoy empieza a salir a la luz varias de estas cuestiones justamente por el avance en materia de derechos, ¿no? Las mujeres van sabiendo que tienen derechos a no ser sometidas a ningún tipo de violencia, pero también es cierto que hay instituciones, por la misma dinámica que tienen las instituciones, que son cerradas. El hecho de que sea un convento, que sea un claustro también, es como que tampoco favorece la posibilidad de la denuncia, y de hecho a estas dos mujeres le costó a unas 5 años y a otras 7 años poder salir de la institución. I tu dius que no ho sabeu si això continua passant allà, Sandra, perquè... Clar, ni allá ni acá, no sabemos, porque justamente
hay un recurso que tiene la Iglesia Católica, que es el del derecho canónico, en donde dice, bueno, abrimos un sumario y se investiga internamente a través de lo que es el derecho canónico, como donde no llega la justicia ordinaria, podríamos decir. Y acá hubo un debate muy interesante en este caso concretamente, en donde la Iglesia trató de llevar la investigación de manera interna, ¿no? A través del derecho canónico. Y los abogados de estas dos monjas que fueron las denunciantes y también el fiscal hicieron los planteamientos necesarios para demostrar que esto tenía que ser juzgado por la justicia ordinaria. Y finalmente eso prosperó y permitió que este caso fuera condenado. Si no, tal vez el hecho hubiera quedado como uno más y hasta el día de hoy no hubiéramos tenido ninguna decisión o un fallo en torno de lo que fue esta situación de vulneración de derechos. Ujú. La condena, por lo que he leído, no fue muy espectacular. No, pero a mí me parece, es decir, es Me parece cierto, un primer paso. me parece un paso muy importante, justamente por esto que estamos hablando, que se pudo llevar a la justicia ordinaria, que hubo un juicio y que finalmente una monja, la madre superiora de ese convento, fue condenada. Podemos discutir, la condena fueron 3 años y medio y al año y medio Luisa Esther Toledo estaba en libertad condicional, otorgada por un juez de ejecución de penas que fue muy cuestionado ya en otros casos, como lo señalo en el libro anterior, en Crímenes Menores, donde también había liberado a quien fue el femicida de Micaela García. Exacto, sí. Es el mismo juez que le otorgó la libertad condicional a Sebastián Wagner y que ese caso, esa liberación, hizo que fuera posible que Sebastián Wagner secuestrara, violara y asesinara a Micaela García, una joven estudiante del profesorado de educación física en una localidad pequeña como Gualeguay en la provincia de Entre Ríos, que está señalado en este primer libro. Ese mismo juez es el que le otorga la libertad condicional a Luisa Esther Toledo y permite que al año y medio ella esté con domicilio en otro convento en la ciudad de Buenos Aires, transitando libremente, cumpliendo con algunas pautas como dar testimonio de dónde estaba alojada, dónde estaba viviendo y demás. Pero estas cosas también pasan en la justicia. Ujú. A ver, pues Claudia, si nos das tu opinión sobre el libro de nuestra querida amiga, porque nos interesa. Seguro que tú, como profesora de literaturas comparadas, eres una persona interesante para emitir tu opinión. Bien, ni bien Sandra está por sacar el libro Líbranos del Mal. Ya nos habíamos encontrado antes y había leído su libro anterior, y ella me convoca generosamente a acompañar la presentación del libro. Y siempre le decía yo en las presentaciones que hacíamos que yo hablaba desde un lugar muy específico, que es el lugar de la literatura, pero no sin un compromiso también ideológico y político respecto de lo que se habla en Líbranos del Mal puntualmente. Lo primero que destaco, y siempre lo decimos con Sandra, es el trabajo minucioso, riguroso de investigación, de puesta en texto, y como especialista rescato también una escritura muy cercana y diría en algún punto es escritura narrativa literaria. De allí la lectura amigable que uno hace con el texto a pesar de las aberraciones o de los episodios crueles que sí se relatan. Sin embargo, también hay que decirlo, el libro no tiene golpes bajos, ni tiene tampoco condescendencia respecto del asunto que se trata. Y la otra cuestión que destacamos también, que yo destaco, es que la potencia, y esto viene desde el punto de vista, desde el campo de la literatura, la potencia que tiene la literatura a la hora de hablar de estos temas, ¿no? Y sobre todo cuando se los aborda con este coraje, con esta decisión de decir las cosas por su nombre. Y digo esto porque estoy rodeada de 3 periodistas, de 3 comunicadoras, y ustedes saben muy bien que el suceso periodístico, la noticia, pasa
y probablemente se recuerde y se retome en algunos ámbitos, pero de pronto también tiene este carácter efímero. Sin embargo, cuando esa noticia, cuando ese episodio pasa al ámbito de lo literario, como es el caso, el acontecimiento se convierte en un texto narrativo de mucha potencia y perdura y permite que un suceso ocurrido en 2016 en Nogoyá, en Entre Ríos, en la Argentina, hoy los estemos debatiendo en una radio, en otro país, en otra ciudad. Esto no es menor, y esto es lo que yo rescato, digamos, de toda la literatura que tiene que ver también con un movimiento del arte, en este caso, que retoma algunas herramientas de la narrativa periodística con la narrativa literaria. El libro da cuenta de ese gesto, digamos, de mixtura, si quieren ustedes, o de hibridez entre lo periodístico, la investigación periodística y la investigación literaria. Y de allí que yo, digamos, me planto en esta idea de cómo la literatura de pronto es punta de lanza para seguir debatiendo estos temas. No sé si es claro lo que digo. Sí, sí, Sí. és molt claro, sí. Muchas gràcies. Jo el que volia dir és que nosaltres sempre intentem buscar el punt de vista dels temes de drets, perquè per això és molt important. Penso que dona sentit a la carrera del periodista i a la feina del periodista. Totalment. Perquè jo sempre em pregunto ara, quan sento que hi ha periodisme d'investigació, etc., què fa la policia a l'hora de parlar d'aquests temes, de visibilitzar-ho, de dir que la gent no ha de fer aquestes coses, entens? I que nosaltres, en el Crovilla d'Europa, fent el guió m'ho he apuntat, abans de Nadal, el nostre company Gabriel Vázquez va entrevistar el director d'una ONG del Salvador, la Comissió pels Drets Humans, el senyor Miguel Montenegro, que ens va explicar que la seva realitat, al Salvador, no era gens afalagadora. I, sobretot, amb el president Trump, que ja ha dit, des de que fa 2 anys que està a la Casa Blanca, que ell vol més Bukeles al món. És a dir, el Bukele és el president del Salvador, que ens ensenya aquelles presons tan grans amb tanta gent, i, per favor, la societat ha de poder trobar algunes altres maneres de reprendre les penes que posen per coses que no estan ben fetes, perquè no sé si s'han de castigar, però sí que s'han de reprendre. Yo creo que estamos en un momento muy complejo, ¿no? A nivel mundial, porque hay una estrategia unificada de todos los grupos de derecha y de extrema derecha que nos quieren volver a imponer un sistema, un régimen totalmente donde se da la ruptura absoluta de los códigos de la democracia, del respeto, de la tolerancia y de la convivencia pacífica, que ha sido un proyecto milenario, ¿no? De todos los países, que ha sido progresivo en materia también de construcción de esos consensos a través de tratados internacionales, y que hoy están intentando, y digo intentando porque siempre me queda la cuota de esperanza de que líderes mundiales y que organizaciones sociales, políticas, ambientales, de derechos, como es también los feminismos, logren también generar un acuerdo para contrarrestar esta embestida brutal que tenemos, ¿no? Que se manifiesta en cada uno de nuestros países de modo distinto. Podríamos decir que en algunos lugares tiene socios estratégicos, en otros tiene grupos asociados estratégicamente que vienen a intentar confrontar con los modelos de democracia, y me parece que es importante que analicemos este contexto para encontrar también alternativas a este modelo que se busca imponer. Tú, Claudia, si quieres decir alguna cosa, no, me pides la palabra y te la doy rápida, pero primero vamos a dar paso a Tona. Sí, jo el que volia
dir, reblant el que estava dient la Sandra, és que quan hi ha aquesta pèrdua de drets, les primeres que rebem són les dones. Sí. Llavors, aquests dies, que en tenim per mostra 1000 botons, per desgràcia, no? Des de les dones de Palestina, per les dones a Iran, tota la lluita que estan fent, les afganes. Sí, sí. És increïble. Ara les kurdes, una altra vegada. Vull dir, és increïble com en aquest ordre mundial, a més, la democràcia, quan va enrere i quan van enrere els drets, els de les dones, els primers. I també en els països que estan en pau, com pot ser Argentina, com pot ser aquí, perquè una cosa és drets assolits i una cosa és que no s'atreveixin a treure'ns drets assolits, però l'altra és que per altres vies, sigui de manca de pressupostos, sigui de restricció, de manca de seguiment, acabem perdent part d'aquests drets, i és possible. Jo crec que a Argentina n'estan perdent, a l'estat espanyol, de moment, s'aguanta, però jo crec que almenys des de Catalunya hem d'estar les dones molt a l'aguait de totes les polítiques neoliberals. Tant de... Gràcies. Ara nosaltres, en aquesta última part del programa, volem parlar de la Independent, agència de notícies amb visió de gènere. La Tona aquí és la coordinadora, per tant, com que és la coordinadora, m'agradaria que ens fessis una mica de referència a la xarxa a la qual pertany la Sandra i a la qual pertanyem nosaltres també, jo mateixa, tu mateixa també. I, per tant, a mi m'agradaria que animéssim també a les persones que estan aquí, en el Tecnocampus, estudiant comunicació, i que, per tant, elles també pensin que podrien, si els hi sembla, tenir aquesta visió de gènere a l'hora de fer els seus treballs. A veure, explica'ns ben bé què és la xarxa, breument, perquè tenim poc temps ja, i sobretot què és la Independent i com gent que ens estigui escoltant de tota la comarca i de tota Catalunya doncs podrien col·laborar. Mira, la xarxa de periodistes en visió de gènere, que a Catalunya ens diem XITPITCAT, Xarxa Internacional de Dones Periodistes i Comunicadores de Catalunya, és poder tenir la Sandra avui aquí. Sí, sí. És poder llegir aquest llibre i conèixer-lo. És poder haver creat una agència de notícies. És poder estar al cas de les lluites de les dones arreu del món. Del que les periodistes, les nostres col·legues, les nostres companyes a tants països estan treballant i estan visibilitzant, que ens ho puguem passar entre totes, crear estratègies conjuntes i també, per què no, prioritats d'agenda, perquè les agendes tradicionals dels mitjans no tenen per què ser les nostres agendes. Podem coincidir, però hem de tenir la nostra agenda pròpia. Llavors, la Sandra, per exemple, és també professora d'universitat de comunicació, allà per anar. I, per tant, aquesta part ella us la pot explicar millor que jo, no? És a dir, la importància que té que en els estudis reglats d'universitats i col·legis universitaris hi hagi aquesta visió de gènere interseccionalment, si pot ser a totes les assignatures, i si no almenys que estiguin en els doctorats, en els treballs de fi de grau, en fi, o en assignatures pròpies. Sí. Com aquí al Tecnocampus, que estem ara, en els estudis de comunicació, que segur que ja hi és. Doncs això és bo, però segur que falta feina a fer, també t'ho dic, perquè conec, no sé, a l'Autònoma també, que tu per cert hi vas estar, no? Sí, bastant de temps. L'Autònoma hi ha un diplomat de gènere, però en moltes carreres i en moltes assignatures no hi és aquesta visió de gènere. I pel que anàvem a la Independent, que pels que no la coneixeu és 3W, la Independent,
.cat, així de senzill, fa això, intenta fer això, intenta donar visibilitat a les dones del país i internacionalment, per això aquesta xarxa ens ajuda per poder compartir notícies, intenta donar visibilitat tant com a protagonistes de la notícia, però també com les feines que fan, que moltes vegades són invisibles, de grups, d'associacions de dones, que no són notícia pels mitjans, no? I això trobo que és important i que val la pena que ho sapigueu. I doncs per les alumnes i els alumnes que creuen que és important aquesta visió de gènere en els mitjans, la Independent està sempre oberta. Tenim un correu que és coordinació la Independent, tot juntet i en minúscules, ben fàcil, @gmail.com, que podeu adreçar allí els articles, entrevistes, notícies de la vostra comarca, de la pròpia facultat, per exemple. És a dir, que això estem sempre obertes a visibilitzar, que és el que ens toca. Va néixer, la Independent va néixer el 2010. Cert. L'11 de setembre del 2010, per significar que som una agència catalana de notícies, sí. I anava a fer ara una pregunta en el sentit de que a les joves, la gent jove, la gent més jove, pugui animar-se a tenir aquesta visió de gènere en totes les... en l'audiovisual, en els textos escrits. Això a les facultats, que tu dius que... Sí. Jo no he vist lo de l'Autònoma, però en quina universitat parles tu, Sandra? Sí, yo comentaba también que doy clases en el Diplomado de Género de la Universidad Tecnológica Nacional, un diplomado que es de Argentina, que es un diplomado que es accesible para cualquier persona, incluso fuera del país, ¿no? Y porque se puede hacer online también. Se puede hacer online, exactamente. Y yo particularmente doy clases en el módulo de comunicación, y a mí me sorprende cómo cuando, a pesar de que creemos que hemos avanzado muchísimo en materia de reconocimiento de derechos, me impresiona mucho cómo cuando damos ejemplos y mostramos las noticias, mostramos incluso publicidades y las analizamos desde una perspectiva de género, hay como una amplificación en la mirada, ¿no? Entonces, la mayoría de quienes cursan el diplomado tienen que hacer un trabajo final integrador y mayoritariamente eligen el tema de la comunicación justamente por esto, porque es como que empiezan a develar una situación que es cotidiana y que sin esta perspectiva no se ve. Entonces, ahí empezamos a ver cómo juegan los roles, los estereotipos, la violencia, qué son las violencias digitales, qué son las violencias en el ámbito de la publicidad, cómo están... Explica'ns-ho per la nostra audiència, si pots, amb el poc temps que tenim, el que són totes aquestes violències. Bueno, la violencia de género está categorizada con distintos aspectos. Sí. Una de ellas es lo que tiene que ver con la violencia mediática o la violencia digital, también hoy incorporada, que tiene que ver cómo los medios de comunicación reproducen justamente estos estereotipos en donde hay desde cuestiones más leves hasta graves. Por eso también es importante el funcionamiento de observatorios de medios que ante alguna situación puedan tomar intervención frente a una publicidad, a una emisión o lo que sea, para advertir sobre ese tipo de situaciones de violencia, ¿no? Que puede ser desde lo más leve hasta situaciones muy graves. Vols dir, per exemple, el que tenim aquí, el Consell de la Informació, aproximadament seria això? Sí, el Consell de l'Audiovisual de Catalunya, o el Col·legi de Periodistes, que també té Secretaria de la Dona, o nosaltres mateixes, que a través de la xarxa o de l'Associació de Dones Periodistes també tenim cura i ho denunciem i ho exposem a la Independent en aquest cas, no? Però la capacitat, que tingui capacitat sancionadora és el més important. Amonestació està bé, però capacitat sancionadora molt millor i necessari. Hem dit que la Independent, la pàgina web és laindependent.cat, hi ha unes pestanyetes, com la majoria de les pàgines web, que diu qui som, l'equip, etc etc.
i diu, vols col·laborar? I allà hi ha una petita pestanya que només que posis el teu nom i el teu e-mail o les Sí, 4 sí, sí. dades, ja reps una invitació a fer-ho. Per tant, que jo des d'aquí, des de Mataró Ràdio, des de la xarxa audiovisual local, encoratjo a totes les persones que ens puguin estar escoltant des d'aquí, des de Paraná, des de l'Argentina, etc, perquè penso que és molt important tenir aquesta visió a l'hora de viure ja, no només a l'hora d'escriure, sinó a l'hora de viure, ¿no? Sí, yo creo que es sumamente importante marcar estas pautas, este camino, ¿no? Y eso es un poco también lo que intento realizar en el programa, así como aquí, que se ve y que está esta perspectiva de género. También hay muchas radios, muchos medios en Argentina que vale reconocer que también hacen ese esfuerzo. Nosotros tenemos un trabajo realizado este año, vamos a cumplir 15 años, que hacemos un programa que tiene esta perspectiva, decimos periodismo humano, pero en realidad es un enfoque de derechos y fundamentalmente desde la perspectiva de género. Molt bé, jo ara li volia preguntar a la Clàudia Balmarrosa, que ella està... ¿Dónde estás exactamente? ¿En qué localidad? ¿En Entre Ríos? Paraná. Paraná. Ujú. Molt bé. ¿Conoces tú a las del Casal Català, Clàudia? Ah, se'ns han anat. Ahí está, ahí está. Vale. Claudia, ¿tú conoces a las del Casal Català? Por favor, muy breve, porque solamente nos quedan 7 minutos. Si conozco qué cosa. A las personas que integran el Casal Català. No, no las conozco. No sé que funciona y que tiene mucha presencia aquí en la ciudad, pero no conozco puntualmente. En este momento no recuerdo a nadie, probablemente si las veo, seguramente las he cruzado en algún A ver, punto. explícanos, les lanzamos una flor desde aquí, desde Sí, Mataró. la verdad es que es un trabajo impecable el que realiza. Hay varias compañeras, Sí. entre ellas está Mercé Pórqueres, que es una gran militante de la cultura catalana en Entre Ríos, en particular en el Casal de la ciudad de Paraná, con celebraciones en paralelo a lo que acontece aquí en Cataluña, con cursos de catalán, con cursos de bordado, con todo lo que tiene que ver con la las cultura. distintas expresiones de la cultura Claro, catalana, claro. y además desde un enfoque de género, que no es cosa menor. Bueno, Mercé, además de ser una referente, ella lleva todas estas actividades y realmente invita a colegas, ¿no?, que a veces ni tenemos mucha noción. Está todo el tiempo mandándonos información, Sí, convidando a las actividades, así que de acá un reconocimiento muy grande a ella y a todo el equipo de trabajo. Molt bé. No, només Clàudia, només volia explicar que justament amb la Sandra hem començat un seguit d'entrevistes a dones significatives, importants, lidereses, dones que han treballat en els casals catalans d'arreu del món, els casals catalans a l'exterior. I que per començar hem començat amb Argentina. I per això hem entrevistat a la Mercè Porqueres del Casal Català de Paraná i també a l'Ester Bernet del Casal Català de La Plata. De La Plata. I que les trobareu a La Independent. Aquestes dues entrevistes les podeu trobar allà i les continuarem fent, i quan haguem decidit que Argentina la tenim prou significada, passarem a entrevistar dones de l'Uruguai, que és una presidenta magnífica, i d'altres països d'arreu del món. A ver, Claudia, si nos puedes explicar tú, preparando el programa, y nos quedan 5 minutos, por tanto, en 2 minutos, si nos puedes explicar tú qué es la literatura comparada, las literaturas de mujeres, pero muy rápido, por favor. Muy rápido. Bueno, estaba pensando en eso cuando escuchaba a Sandra hablar de la carrera y del diplomado con visión de género, y estaba pensando cómo funciona eso en las carreras de formación de especialistas en literatura. La literatura comparada es básicamente esto, leer los textos haciendo resonancia con otros textos que trabajan los mismos temas, las mismas problemáticas. Y me preguntaba si en este momento, y no lo sé, y creo que no es así, si la literatura de mujeres escrita por mujeres o las voces de las mujeres en el canon de la literatura entrerriana, y diría argentina,
tienen tanta visibilidad. Lo dudo, digo, es un trabajo que por allí hacemos quienes hemos transitado algunos posgrados, tratando de recuperar escritoras que no figuran, que son excelentes y han tenido un... Tú me hablabas de, perdona que te interrumpa, de Mercè Sí, Rodoreda, por ejemplo. claro, Que Mercè, la bueno, conoces, mira, más que Mercè yo. Rodoreda, ¿Eh? claro, que Mercè Vale. Rodoreda, y podríamos hacer, por ejemplo, estaba pensando en América Tienes que ir Latina, ustedes... rápido, porque nos quedan 2 minutos y nos cortarán. Bien, bueno, no, una lista de escritoras mujeres en Va. América Latina y en Argentina que no están visibilizadas. Esto es así. Venga, pues Y tenemos que empecemos, visibilizarla con estas entrevistas que ha dicho de Tona, acuerdo, ¿vale? de acuerdo, Y ahora ya para terminar, en estos 3 minutos, ¿cómo ves el mundo tú y vosotras también? Especialmente en las relaciones internacionales con el presidente Trump en la Casa Blanca y con el presidente Milei en vuestro país. Tú más o menos lo has dicho, Sí, Sandra, sí. pero Este hagamos plantear, un poco de hincapié. que es un poco también Un par de lo que minutos. planteaba al principio en ese audio que compartimos. Sí, Me me ha parece gustado que volverlo a poner porque creo que dices verdades como puños. es que me parece que esto de pensar también quiénes son los aliados estratégicos en cada uno de los países. En el caso de la Argentina podríamos decir Javier exactamente. Milei es un aliado directo de Trump, pero hay otros países que tienen otros grupos políticos que están aliados con Trump. Entonces, pensar en estas estrategias nos permite también pensar en nuevas formas de contrarrestar esta cuestión, ¿no? Y me parece que es un momento de reflexivo y de mucho pensamiento en relación a cuáles son las soluciones para este tipo de avanzada del neoliberalismo. Tona. Jo crec que des del feminisme hi ha moltíssim que aportar a la política local, nacional nostra i internacional. I així com moltes formes del feminisme, així com moltes formes del feminisme, del lideratge horitzontal, del deixar parlar l'altre, de l'escoltar l'altre, etc., s'han incorporat no només a ONGs, sinó també a alguns organismes internacionals d'algun nivell, no els institucionals, però sí ONGs internacionals, fora hora que des de la política i el sistema de partits ho plantegessin. Moltes gràcies Tona Guzzi, moltes gràcies Sandra, A ti. i gràcies també a Clàudia Balmarrosa que ens ha parlat des de l'Argentina. Per tant, aquí consells per tots els llatinoamericans que ens puguin estar escoltant i moltes gràcies per haver-vos tingut aquí. Gràcies. Gràcies, Teresa. Clàudia. Gràcies, Clàudia.